nace un sueño de Dios para nuestra nación. Y estos son sus orígenes. Comenzó un 2 de febrero de 1991 en el cine 18 de julio. El pastor Jorge Márquez y su esposa Marta, junto a sus 2 hijas, Cecilia y Viviana, venían a trabajar a Montevideo, Uruguay. Llegaron con la convicción de que las personas iban a recibir con amor el mensaje que traían para darles. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? Desde un primer momento, la alabanza y la adoración fueron armas poderosas para hacer retroceder al enemigo. Se sorprendieron de ver el cine con tanta gente necesitada de Dios, en un país donde le habían dicho que esto no sucedería. Las actividades comenzaban muy temprano, tenían espacios radiales en los que predicaban. Este medio trajo mucha gente y así fue que la iglesia comenzó a crecer de forma sorprendente. El poder de Dios no se hizo esperar, ocurrían milagros y las personas contaban lo que Dios había hecho en sus vidas. A los 30 días en el país, que era el cementerio de los predicadores, donde la iglesia no crecía, como les habían dicho, en un país humanista, ateo y dominado por el ocultismo, ya vi un fruto de más de 60 personas para bautizar. Estas imágenes de la playa Buceo Montevideo muestra claramente a las personas en su primer amor. Habiendo sido salvas semanas antes, ya estaban decididas a obedecer a Jesús y bautizarse. El pastor Márquez junto a su esposa cantaban, oraban y levantaban las ofrendas y también realizaban los bautismos. En abril comenzaron a tener su primer lugar estable, el Cine Princes. La gente hacía cola para entrar. ¿Dónde está tu Cristo? ¿Y en qué otro lugar? ¿Y en algún otro lugar? ¿De verdad que está en tu corazón? Vamos a preparar, hermanos, nuestro corazón. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Pero algo que no esperaban sucedió. Faltando días para cumplir 2 años, estalla un incendio que quema por completo el templo. ¿Qué va a suceder con toda la gente que concurría a este templo? Bueno, en primera instancia no tenemos un lugar donde congregarnos y lo que hemos sentido en este momento es buscar un lugar público, que todavía no lo tenemos, pero vamos a comenzar reuniéndonos las 24 horas del día en nuestra oficina de Yaguarón 1314. A las 8 de la mañana vamos a hacer nuestro primer culto y así sucesivamente cada 4 horas, a las 12, a las 16, a las 20, a las 24 y a las 4 de la mañana. Vamos a tener cultos hasta que podamos anunciarle a la gente de algún lugar público, hasta que podamos tener una sala. Aún así, seguían predicando en la radio, en las oficinas de la iglesia, y se puso a funcionar 24 horas una línea de consejería telefónica. Fue el tiempo en el que comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo en las plazas, parques y playas, sin mirar a nadie más, solo a Dios. No mires a nadie más, no mires a nadie más, porque solo Él sustenta. Y el cumpleaños del pastor, Dios le concedió aquel lugar y comenzaron una cadena de 30 días de gratitud. En ese mismo mes ocurrió otro milagro y se abrieron las puertas de televisión para emitir sus propios mensajes de TV. Empezaron el año con un incendio y lo terminaron con un templo propio, radio y televisión. Dios, una vez más, había mostrado su fidelidad para con sus vidas. El domingo pasado disparé algo en el púlpito y dije que no quería estar más en esta caja, que me sentía medio encerrado y que quería
ir a un lugar más grande. Y yo sentí en ese momento que disparé una expresión de fe. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda. Lo que estamos haciendo aquí es un acto simbólico. Lo que estamos haciendo es consagrar este lugar para la gloria de Dios y para la honra de Dios. Declaramos que no hay otro fundamento Que no sea tu palabra. Un saludo cordial para los que están con nosotros, orando y apoyando esta misión. Todos en el equipo estamos bien. Todos estos días hemos trabajado sin descanso, atendiendo graves enfermos, haciendo amputaciones. En la mayoría de los casos, miles de pacientes se amontonan para ser atendidos. Esto es peor que el tsunami. Tuvimos que montar un quirófano en medio de la nada, al principio sin elementos, para tratar a más de 200 pacientes cada día, la mayoría de ellos con heridas o fracturas graves. Fue bueno llegar a tiempo para tratar tantas personas que no hubieran sobrevivido si llegábamos 2 o 3 o 4 días más tarde. Es terrible. Heridas que han criado gusanos en los ojos, en las orejas, heridos por todos lados, las personas clamando por ayuda. Hoy nos vinieron a buscar para ir a ver un hogar de niños derrumbado. Había 130 niños, 55 niños no sobrevivieron. Lloraron por varios días, atrapados debajo de los escombros. Algunos simplemente se mantuvieron vivos debajo de la mampostería, con señales de haber comido o bebido de la sangre de sus compañeritos muertos. No lo pude soportar, ni lo podré olvidar nunca. Hay millares de huérfanos en Haití. Oremos a Dios por padres adoptivos que amen, que críen estos niños y les enseñen el temor del Señor. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de llorar con los que lloran. Un abrazo desde Puerto Príncipe. Abel. Cuando leí el email del doctor Abel, fui conmovido. Me impactó ver un hombre de Dios que a los 3 días del terremoto en Haití ya estaba ahí ayudando a los grandes, a los chicos, a los niños, amputando miembros. Y allí, entre todas las cosas que contaba, decía que habían alrededor de 380.000 niños huérfanos en Haití antes del terremoto y que ahora se calculaba una cifra de 600.000. Y que iban a hacer falta orfanatos, que iban a hacer falta hogares de niños. Como pastor quedé conmovido, pero también quedé conmovido por el hecho de que yo soy arquitecto. Inmediatamente surgió en mí la idea de edificar un hogar para niños en Haití. Y así nació una idea de una manera muy sencilla, pero era como cuando una plantita nace, que es muy débil, y uno dice, ¿será un yuyo o será un árbol? Y resulta que cuando crece y crece, y cuando uno comienza a buscar en Dios, la idea crece y se hace un gran árbol. En aquel tiempo tenía conciencia de que el correo electrónico podía llegar a diferentes países, iglesias, pastores, a través de la computadora. Efectivamente eso fue lo que aconteció. La mano de Dios estuvo en el medio para tocar a un siervo que dijo, heme aquí, envíame. Yo recuerdo que en aquel tiempo orábamos, llorando en la presencia del Señor por obreros
que quisieran involucrarse, por iglesias que quisieran comprometerse. En esta semana de campamento se está gestando en mí un proyecto que posiblemente la semana que viene ya comenzamos a sacarlo a luz. Y es que queremos como iglesia construir nosotros mismos un hogar de niños en Haití. A los pocos días de haber recibido el email del doctor Abel, me propuse viajar a Haití, conocer el territorio y comencé a contactarme con algunas personas de España y de otros países que empezamos a cruzarnos email con la idea de ver si podíamos hacer algo juntos. No fue fácil, finalmente emprendimos solos esta construcción y este ministerio en Haití. Llegar a Haití para mí fue muy impactante. Yo llegué a los 3 meses y le di gracias a Dios no haber estado la primera semana, ni la segunda, ni la tercera, porque era caótico Haití. Yo me vine llorando de allí y me vine más impactado por lo que vi que por lo que me habían contado. Y es lo que suele suceder, que cuando uno conoce el campo, no por lo que le han dicho, sino por lo que uno ha palpado, por lo que uno ha visto, entonces tiene una mayor percepción de lo que sucede y de lo que Dios quiere. Y me vine a Uruguay más convencido que nunca de que Dios nos estaba demandando encarar este proyecto. Era una iniciativa que la tomé con temor, pero se afianzó en mí la certeza de que Dios quería que llevemos un equipo de gente a Haití, no por un tiempito, sino para establecer un ministerio para los niños de tal manera que en 10 años nosotros tengamos una generación de niños formados en Haití con una nueva revelación, con una nueva visión, con una nueva cultura. Y las 3 van a ir en el primer equipo que va a viajar. Un equipo va para construir el hogar, pero ellas van para comenzar ya a trabajar con las familias y con los niños que están alrededor de la zona donde se va a hacer esta construcción. 6 meses antes del terremoto en Haití, Dios puso en mi corazón la carga por este país. Luego en el campamento Veraca de 2010 Dios lo confirmó y algunos meses después comencé a trabajar en el área de arquitectura en la iglesia, donde emprendimos diferentes proyectos y entre tantos proyectos estaba este hogar. Después de haber renunciado a mi carrera nunca pensé que podría emprender algo tan grande y tan hermoso como lo que hoy por hoy estoy haciendo. En el año 2010 Dios cambió el rumbo de mi vida a través de 2 eventos. Uno fue el terremoto de Haití y el otro fue el campamento Veraca 2010. Durante este campamento, la iglesia y el pastor recibió un nuevo desafío: venir y bendecir esta nación que estaba tan golpeada y necesitada. Mi corazón también recibió ese mismo llamado. A los 13 años estaba dejando Haití, que es mi país, para irme a vivir en otro lugar. Probablemente no iba a volver a vivir más aquí, pero no era el plan de Dios. Y allí en Uruguay, luego del desastre, me usó para enseñarle el idioma a un grupo de gente que está aquí trabajando en un propósito eterno. Y aquí estoy involucrada y trabajando con ellos también. Yo le digo a los chicos, a los 20 que están allí en Haití, que son mis héroes. Yo los he visto dejar, por ejemplo, algunos amores por acá. Algunos que se pensaban poner de novio en poco tiempo, postergaron su noviazgo, posiblemente para siempre. Y se fueron, porque Dios les pidió, porque Dios les demandó ir a Haití. Yo de ellos puedo decir que están dando fruto y que verdaderamente el grano de trigo cayó en buena tierra y murió, se pudrió y está dando fruto. Han dejado sus planes, se han alejado de todo cuanto les rodeaba para ir a rodear y a bendecir, tocar con la unción de Dios a tantos haitianos y a tantos niños que están esperando conocer de Jesús y conocer el amor de Dios. Los admiro muchísimo. La construcción del hogar de niños ha resultado
muy difícil, porque Haití es muy complicado, porque el suministro de los materiales es complicado, porque el agua hay que comprarla y si llueve el camión no sube. Complicaciones por todos lados. Para traer materiales de afuera también, muy difícil, pero sorprendentemente el 16 de enero de 2013 hemos cumplido 6 meses de haber llegado a Haití y los 2 edificios de dormitorios que albergan 50 niños cada uno ya tienen prácticamente los pisos terminados, ya están revestidos los baños, las duchas, ya tenemos las puertas, las ventanas y los techos colocados. Viene la etapa de vestir el edificio con muebles, con camas y todo lo necesario para eso. Y al comedor le falta el techo. Más de 1000 metros cuadrados de construcción. La verdad que solo Dios nos ha dado ganas, nos ha dado ánimos, nos ha dado fuerza y ha provisto lo necesario para su visión. Si la visión es de Dios, la provisión de Dios también estará. El primer domingo que estuvimos en ese lugar, subimos a la montaña, comenzamos a orar a Dios y unos 15 vecinos que no sabemos ni dónde vivían por ahí en la montaña aparecieron cuando escucharon las alabanzas, las adoraciones y ese mismo día comprendimos que Dios nos iba a demandar levantar una iglesia, nos iba a demandar fundar una iglesia en Haití. Del mismo modo los contactamos o se contactaron con nosotros algunas personas que están involucradas en planes de sanidad. Inmediatamente nos vimos involucrados en tareas de terapias y de ayuda, ya que tenemos una doctora, de ayuda en sanitaria y de salud. Estamos involucrados en la construcción de un hospital. Estamos involucrados en planes y proyectos con los vecinos para producir animales. Es maravilloso, es tremendo y bueno, yo digo que si Dios me hubiera mostrado todo esto antes de ir, yo me hubiera asustado y hubiera dicho que no. Por eso Él me mostró solamente una puntita. Cuando llegué allí me di cuenta que fui por una changa y quedé efectivo. Al ver la cruda realidad que hoy vivimos y que confronta los valores en defensa de la vida y la familia, asumimos el desafío de tomar parte activa en el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad. Así formamos la Asociación Civil Esalcu. Esta organización no gubernamental, cristiana y sin fines de lucro, gestiona los hogares Veraca entre otras actividades. Creados con el objetivo de asistir, socorrer y brindar apoyo integral a niños, jóvenes y adultos marginados social, cultural y espiritualmente. En los hogares les brindamos un ambiente de familia, amor y contención a través de voluntarios que dejamos de lado nuestras ambiciones personales para compartir y convivir bajo un mismo techo las 24 horas. Hoy vivimos alrededor de 1.200 personas en más de 60 hogares creados en los últimos 10 años.
Esta obra, iniciada en Uruguay, está presente también en Argentina, Brasil, Chile y Haití. Cada hogar es un emprendimiento que cuenta con proyectos de autosustento que no solo ayudan a la economía del mismo, sino que además forman parte del plan, alentando el trabajo saludable, la creatividad, la formación y creación de hábitos y valores positivos. Todo ello con el fin de lograr de cada persona un ciudadano útil a la sociedad. Cuando nos preguntan qué tratamiento le damos a las personas, nuestra respuesta es que el remedio más efectivo es el amor de Cristo, que sana todas las heridas. Quien no tenía propósito comienza a tenerlo. Cada día nos alienta a saber que cuando una vida cambia, cambia el mundo.